Colombia's 60-year-long armed conflict has produced more than 177,000 civilian deaths, 25,000 disappeared people, and 5.7 million refugees. Multinational corporations are responsible for 12,000 extrajudicial killings, 3,753 disappearances, and 1 million forced displacements. In the northeast of the country, the Occidental Petroleum Corporation and its affiliate companies are being investigated for dozens of crimes and the forced displacement of farmers and indigenous communities. In the area known as La Osa, there are 150 families among the displaced. Miren, aquí donde nos taparon la vía para que nosotros no entráramos, miren cómo nos taparon eso, mira, ahí están los hechos. Today, those families have returned to reclaim their land, and the oil companies are trying to displace them again. El problema de aquí es que nosotros hace 19 años nos sacaron de acá de estas tierras con amenazas y ahora las volvimos a recuperar porque nunca nos dieron la reubicación. Esperamos 19 años de reubicación que jamás nunca nos la dieron, entonces nos volvimos, tomamos otra vez las tierras de nuevo. Esa es nuestra necesidad de estar aquí en estas tierras. ¿Quién los sacó de aquí? La Occidental de Colombia, fue la coautora para nosotros abandonar estas tierras aquí. Tenemos como 30 hectáreas cultivadas, se puede decir, tenemos de todo. Y pues estamos luchando por nuestras tierras y aquí nos vamos a quedar. ¿Nos vamos o nos quedamos o nos vamos para arriba? Porque de aquí no nos sacan sino muertos. Pressed by the oil company, the local government sent a police inspector to deal with the farmers' claim. The inspector brought the riot police with him. Dígame, ¿qué siente que estén aquí? Pues nosotros nos sentimos como mal porque nosotros estamos solos trabajando aquí en nuestras tierras, eso es de nosotros. Y entonces vienen a pensarnos como obligar a sacarnos a la fuerza. Ahorita se presenta una situación tan difícil que entra una gran cantidad de gente uniformados, supuestamente los héroes de Colombia, a derrotarnos a las malas, ¿entiende? Como el quien dice, nos robaron lo de nosotros, pues y ahorita nos van a derrotar a la fuerza. Eso es lo que son los héroes de Colombia, monopolizados por ese gran capital que está aquí, hermano. Esto hace por ahí más o menos unos 20, 30 años, esto era laguna todo. Mire ya los bancos que son esto. Este caño anteriormente era un caño navegable, por aquí pasaban grandes embarcaciones, donde no solamente la gente vivía de la pesca, sino que eran grandes ríos donde pasaban barcos con cargas como plátano, como yuca, mercado. Al explotar la tierra, sacándole el petróleo, secan los ríos, secan los caños. Está dando la diligencia donde está el señor inspector y donde está la policía. ¿Tú quieres? ¿Grabas ahí? La competencia para adelantar el presente proceso ya estaba determinada en la resolución se ha pretendido estructurar la querella policiva de lanzamiento en el decreto 474 de 1992. La práctica de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de cada una de las áreas identificadas y que hacen parte del complejo petrolero Caño Limón. El decreto fue promulgado para las fincas que se encuentran económicamente explotadas y el predio es de reforestación, por lo tanto debo pedirle al señor inspector de policía que se declare inhibido. Gracias, señor inspector. Quiero manifestar que en la presente diligencia la secretaria ad hoc que asiste en estos momentos la inspección o diligencia del inspector municipal de Arauquita es una funcionaria al servicio de la Compañía Occidental de Colombia.
The unexpected presence of our film crew seemed to be fundamentally changing the dynamic of the proceedings. En garantía de la neutralidad, me permito hacer cambio de la secretaria ad hoc. Posesiono como secretaria ad hoc a la doctora Juliet. Por favor, doctora, para... Off camera, the police inspector asked us to leave the hearing. But the farmer's lawyer reminded him that the hearing was of public interest. Solicito un receso de 10 minutos para dar a conocer la decisión final. En su afán, la Occidental de Colombia, y por querer apresurar el proceso, utilizó una norma que no es acorde con el procedimiento. Dice la misma Occidental de Colombia que estos son predios de protección ambiental. Si son predios de protección ambiental, no se pueden confundir con predios de explotación económica, por lo tanto, el señor inspector debe rechazar esto de plano. El daño que está causando estos terrenos la Occidental. Eso es una vaina, hermano, que todos la estamos analizando. Los únicos que no la miran aquí son los que cogen el billete, porque esto lo tiene monopolizado la plata, hermano. El periodismo no es para que esté ahí. O sea, nosotros no nos evaluaron. Entonces uno tiene que seguridad. El periodismo no es para que esté ahí. The police chief then sent 2 officers to make threats to the camera crew. We requested the ombudsman to serve as a witness to the threats, and the policemen stepped back. The police inspector had no choice but to make a decision according to the law. The Colombian armed forces have a long-standing reputation for infringing upon the freedom of speech. The hearing finally resumed. Teniendo en cuenta los hechos, se puede determinar que el predio objeto de la diligencia por parte de la OXI no cumple con los requisitos. Este no es un predio que esté siendo explotado económicamente, siendo este un requisito esencial para que proceda dicha querella. Despite their defeat, the oil company promised to appeal the police inspector's decision. But it was a clear victory for the farmers, who feared being displaced yet again. Se mantienen aquí por ahora entonces. Por el momento sí, nos mantenemos aquí sembrando, sembrando. Trabajando ¡Viva la Revolución Cubana! Justice seems to have prevailed, at least for now. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.